Buenos días, jóvenes. Después de haber visto la teoría relacionada a tabla de frecuencias para datos agrupados, vamos entonces a realizar un ejemplo. Dice así: el profesor de educación física mide la estatura en centímetros de 40 estudiantes. Ordenados esos datos, nos da como resultado. Entonces, aquí están las estaturas de los 40 estudiantes. Están ordenados de menor a mayor. Nos pide el ejercicio realizar una tabla de frecuencias agrupando en 5 intervalos. Como los datos son bastanticos, entonces por conveniencia debemos agruparlos en intervalos. Usted puede agrupar en 5, en 6, en 8, en los intervalos que desee. Entonces, 40 estudiantes, el profesor de educación física midió su estatura y aquí están los resultados obtenidos. Entonces, primero debemos determinar el rango del intervalo. ¿Cómo determinamos el rango del intervalo? Dato mayor menos dato menor. 179 menos 147 igual a 32. Después, longitud del intervalo. Entonces, vamos a determinar la longitud del intervalo. Este rango lo dividimos entre el número de intervalos, entre 5, 8, etc. Y nos da 6,4, aproximadamente 7. Siempre se va a aproximar al entero inmediatamente superior, oído. No porque aquí esté por debajo de 5 lo vamos a bajar a 6, no. En estadística y en este caso siempre lo vamos a aproximar cuando la longitud no es un número entero exacto, entonces siempre lo aproximamos al entero inmediatamente superior, que nos dio 5,3, longitud del intervalo 6. Marca de clase, ¿cómo la hallamos? Entonces nos venimos aquí a los intervalos, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Y nos da la marca de clase para cada intervalo. Entonces, repasemos estos intervalos. Entonces, estos símbolos nos significa intervalo cerrado, ¿sí? Hay otros autores que interpretan o que toman otros signos. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar corchetes, pueden utilizar paréntesis, pero entonces en este caso nosotros para indicar los intervalos siempre vamos a trabajar con corchetes. Esto me significa intervalo cerrado. Este me significa intervalo abierto. Intervalo abierto, miren la diferencia. Aquí, este sería cerrado abierto, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Abierto cerrado, abierto a la izquierda, cerrado a la derecha. Ya en las clases presenciales o en una próxima explicación virtual haremos aclaración sobre estos intervalos cerrados, abiertos, semiabiertos, semicerrados. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles. Vamos a la tabla de frecuencias entonces. 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Y inicialmente tenemos esta columna que la vamos a llamar X, la columna de X o de los intervalos. Segunda columna N sub C, que es marca de clase. F sub I, frecuencia absoluta. H sub I, frecuencia relativa. Y
frecuencia porcentual. Entonces, ¿cómo elaboramos estos intervalos? ¿Cómo los elaboramos? Entonces, primer intervalo nos va de 147 a longitud del intervalo. Miren, 7. Entonces, usted cuenta 147 más 7, 154. Y aquí, entonces, esto le indica cerrado en 147, abierto en 154. Quiere decir que incluye este dato, pero 154 no lo incluye. Este sería este que hay aquí, cerrado, abierto. Entonces, cerrado en 147, abierto en 154. Nos vamos aquí a este listado y abierto en 154, no lo incluimos. Entonces, mira hasta dónde está. Mírenos, aquí están en orden. Este 154 no se incluye. ¿Cuántos hay en ese intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que es la frecuencia absoluta. Luego, 154, el siguiente intervalo, cerrado en 154, cuente 7, que es la longitud del intervalo, hasta 161. Incluye el 154, pero no incluye el 161. Entonces, iría hasta 160. ¿Cuántos individuos, cuántos elementos hay en ese intervalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 para la frecuencia absoluta. El siguiente intervalo comprendería cerrado en 161 más 7, 168, pero abierto en 168. Entonces, aquí 161, o sea, donde termina el anterior intervalo, hasta 168, pero no lo incluye. Miren, no lo incluye. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para los otros dos intervalos, entonces, realizamos el mismo proceso. Para la marca de clase, repito cómo la hallamos: límite inferior más límite superior dividido entre 2, y nos da 150.5. Esta marca de clase para los gráficos la vamos a necesitar más adelante. Es indispensable, y está resaltada esta columna de frecuencia absoluta, que contemos muy bien el número de elementos que pertenecen a esta columna. Si esta columna de frecuencia absoluta nos queda mala, de ahí se desprenden errores para las demás columnas, para la frecuencia relativa, frecuencia porcentual y frecuencia acumulada, que veremos más adelantico. Entonces, que usted aquí colocó 9 y aquí 10, 9 y 10, todas estas dos columnas, repito, se le alteran. De la columna de frecuencia absoluta dependen las demás. Frecuencia relativa, ¿cómo la obtenemos? Entonces, dividimos frecuencia absoluta entre el número de datos. 11 dividido 40 y nos da la frecuencia relativa. 12 dividido 40 y nos da la frecuencia relativa, y así sucesivamente. La frecuencia, para esta frecuencia relativa podemos trabajar con 2, con 3 decimales. Para datos más exactos, pues se trabaja con 3 decimales. Ya, entonces se hace la aclaración si trabajamos con 2 o con 3 decimales. Esta frecuencia relativa nos debe de dar máximo 1, no puede pasar de 1. Si no se hacen aproximaciones
En esta frecuencia entonces puede dar 0,98, 0,99, pero no nos debe dar mayor a 1. Y la frecuencia porcentual simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100. 0,275 por 100, 27.5, 0.3 por 100, 30%, y la frecuencia porcentual nos debe de dar 100, máximo 100. Entonces tampoco debe pasar de 100 la frecuencia porcentual. De esa manera entonces nosotros realizamos una tabla de frecuencias para datos agrupados. Repito, el número de intervalos está entre 5 y 8 o 9. A nosotros siempre nos dicen en cuántos intervalos vamos a agrupar estos datos. Señores, espero hayan entendido. Denle pausa al video, vuélvanlo a observar y vamos entonces, retomamos las clases virtual, volvemos a nuestra clase virtual y alguna aclaración la hacemos a continuación. También viene un ejercicio de práctica que se los dicto virtualmente entonces.